Lo que Edgar Cayce previó para el año 2025 ya no es una predicción lejana, ya ha comenzado a manifestarse, enviando oleadas de miedo e incertidumbre por todo el mundo sobre lo que puede deparar el futuro. Lo que estamos presenciando ahora no se parece a nada que la humanidad haya experimentado antes, un capítulo sin precedentes y profundamente inquietante en nuestra historia. Ha llegado el momento de permanecer alerta y conscientes, ya que apenas estamos comenzando a sentir los temblores de un cambio monumental. Los desastres naturales se están intensificando en frecuencia y gravedad, y las señales de grandes cambios globales son inconfundibles. El curso de la Tierra está alterándose ante nuestros ojos, y es crucial permanecer alerta a lo que se avecina. Edgar Cayce, célebre por sus profecías extraordinariamente precisas, habló a menudo de una era de transformaciones profundas que remodelarían el futuro del planeta de maneras inimaginables. Predijo la desaparición de ciudades enteras, la realineación de los continentes y el surgimiento de una inevitable crisis global que cambiaría la trayectoria de la humanidad. Sus palabras para el año 2025 no fueron solo advertencias proféticas, sino una cuenta atrás para los acontecimientos que ya están empezando a desarrollarse, un futuro para el que estamos lamentablemente mal preparados. Conocido como el profeta durmiente, Edgar Cayce ocupa un lugar único en los anales de la profecía del siglo XX. Nacido en 1877 en los Estados Unidos, Cayce poseía un don poco común que cautivaba incluso a los observadores más escépticos. Mientras se encontraba en un profundo trance, ofrecía profundas visiones sobre el futuro, emitía diagnósticos médicos precisos y proporcionaba orientación espiritual, todo ello sin conocimientos previos ni acceso a información externa. Sus predicciones se destacaban no solo por su notable precisión, sino también por su asombroso nivel de detalle. Sin embargo, lo que diferenciaba a Edgar Cayce no eran solo sus extraordinarias habilidades, sino también su naturaleza profundamente humilde. Sin educación formal y sin buscar fama ni reconocimiento, llevó una vida sencilla, creyendo firmemente que su don era una misión divina, que le había sido encomendada por Dios. A lo largo de sus sesiones de trance, que se llevaron a cabo con la ayuda de un equipo dedicado, Cayce afirmó acceder a un vasto conocimiento universal, extrayendo de una fuente de información que abarcaba una amplia gama de temas. Sus revelaciones iban desde consejos prácticos sobre la salud hasta vívidas predicciones de eventos globales y cambios radicales en el planeta mismo. A lo largo de su vida, Cayce realizó miles de lecturas de trance, todas las cuales fueron meticulosamente registradas y organizadas, consolidando su legado como una de las figuras más estudiadas e influyentes en el mundo de los fenómenos psíquicos. Sus profecías incluyeron eventos históricos como la Gran Depresión, el estallido de la Segunda Guerra Mundial e incluso avances tecnológicos que se cumplirían décadas después de su muerte. Aunque no todas sus predicciones se materializaron, muchas resultaron ser asombrosamente precisas, lo que le valió una reputación de verdadero visionario. Entre sus predicciones más profundas estaban las relacionadas con el futuro de la humanidad y la Tierra misma. Cayce habló de una era en la que la humanidad sufriría cambios sísmicos, tanto físicos como espirituales. Cayce advirtió que estos cambios serían desencadenados por un marcado aumento de los desastres naturales, lo que anunciaría el comienzo de profundas transformaciones globales. De todos los años que profetizó, el 2025 fue señalado como un momento crucial en la historia, un momento que podría alterar para siempre el curso de la civilización humana. La capacidad de Cayce para prever los acontecimientos globales con un detalle tan notable cautivó a millones de personas. Uno de los ejemplos más sorprendentes de su previsión fue su predicción del colapso económico de 1929, que condujo a la Gran Depresión. Años antes de que ocurriera el evento, Cayce había advertido de una inminente catástrofe financiera que devastaría las economías y hundiría a millones de personas en la desesperación. La precisión de su predicción dejó atónitos a los académicos e investigadores y consolidó su lugar como una de las figuras proféticas más extraordinarias de la historia. Una de las visiones más notables de Edgar Cayce fue su previsión de la Segunda Guerra Mundial, en la que predijo la participación de las principales potencias mundiales y las consecuencias devastadoras que alterarían para siempre el curso de la historia moderna. Pero sus habilidades proféticas se extendieron mucho más allá de los asuntos políticos y militares. Cayce también predijo innovaciones tecnológicas que, en ese momento, parecían cosa de ciencia ficción.
Entre ellas, se encontraban dispositivos médicos que utilizaban luz y sonido para tratar enfermedades, una visión que ahora se hacía realidad mediante tecnologías como el láser y el ultrasonido. Sus ideas sobre el futuro de la medicina fueron tan innovadoras como sus predicciones sobre los acontecimientos geopolíticos. Quizás aún más sorprendentes fueron sus visiones de los reinos desconocidos de la ciencia. Keife habló de descubrimientos relacionados con el ADN humano, un conocimiento que estaba completamente más allá de la comprensión científica de su época. Esta previsión demostró no solo su extraordinario don, sino también su notable conexión con un futuro que se desarrollaba mucho más allá de su propio tiempo. Aunque no todas las profecías de Keife se han cumplido, la precisión con la que predijo muchos acontecimientos importantes sigue desconcertando tanto a los académicos como a los escépticos. Un ejemplo de su clarividencia fue su mención de los cambios en los polos magnéticos de la Tierra, un fenómeno que los científicos han comenzado a investigar en serio hace poco. Además, Keife advirtió repetidamente sobre una frecuencia cada vez mayor de desastres naturales, una tendencia que se ha vuelto demasiado evidente en las últimas décadas, alimentando las preocupaciones sobre el futuro del planeta. El impacto de las profecías de Keife va mucho más allá de su exactitud fáctica, invitan a una profunda reflexión sobre el futuro de la humanidad. Nos incitan a preguntarnos, ¿estamos en un camino predeterminado o podemos influir en el curso de nuestro destino? Sin embargo, lo que resulta más inquietante es su visión específica del año 2025, que describió como un punto de inflexión trascendental en la historia humana. De todas sus predicciones, ninguna es tan profunda e inquietante como las vinculadas al año 2025. Keife identificó este período como uno de transformación global monumental, una era que redefiniría la naturaleza misma de la vida en la Tierra, no solo geográficamente, sino en términos de conciencia humana y estructuras sociales. Para Keife, 2025 no era solo un año marcado en el calendario, representaba el amanecer de una nueva era, una era que marcaría el comienzo de cambios irreversibles, reconfigurando la trayectoria de la civilización humana. Predijo desastres naturales de magnitud sin precedentes, incluidos terremotos tan poderosos que podrían hacer que vastas regiones de tierra se hundieran en el océano o fueran tragadas por la tierra misma. Estos eventos cataclísmicos, advirtió Keife, no serían aislados, sino parte de una serie en cascada de transformaciones que finalmente conducirían a la reconfiguración de continentes enteros. Señaló las regiones costeras como las más vulnerables, previendo su devastación por el aumento del nivel del mar y tsunamis de escala inimaginable. Pero no era solo el planeta físico el que sufriría transformaciones tan radicales. Keife también predijo el colapso de los sistemas sociales y políticos, ya que los gobiernos de todo el mundo se verían empujados a profundas crisis, obligando a la humanidad a enfrentar la forma en que ha estructurado sus sociedades. Este período de agitación, aunque caótico, también presentaría una oportunidad sin precedentes para la renovación y el renacimiento. Para Keife, 2025 simbolizaba un momento en el que se tendrían en cuenta las consecuencias de los errores pasados, pero también un momento en el que el mundo podría comenzar de nuevo, construido sobre cimientos más sólidos y con una comprensión más profunda del verdadero propósito de la humanidad. Lo que hace que esta predicción sea aún más inquietante es la creciente alineación entre sus visiones y los eventos que se desarrollan en el mundo actual. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales, las crecientes tensiones geopolíticas y el frágil estado de la economía global parecen reflejar las advertencias que Keife ofreció hace décadas. Según sus profecías, estos acontecimientos no son meras coincidencias sino señales, un llamado de atención para la humanidad de que se necesitan cambios profundos y urgentes si queremos evitar una destrucción aún mayor. Para quienes sean capaces de afrontar estos desafíos, Keife creía que 2025 no sería un momento de desesperación, sino un punto de inflexión, una oportunidad para que la humanidad se reconstruya, para resurgir más fuerte, más sabia y más unida. Marcaría el comienzo de una nueva era, una en la que las lecciones del pasado guiarían la creación de un futuro más armonioso y con más propósito. Sin embargo, la pregunta apremiante que queda por responder es si estamos preparados para enfrentar los profundos cambios que nos esperan. ¿Estamos preparados para prestar atención a las advertencias y aprovechar la oportunidad de transformación antes de que sea demasiado tarde?
Los acontecimientos recientes sugieren que algo verdaderamente extraordinario se está desarrollando en nuestro planeta. Regiones que antes se consideraban geológicamente estables ahora están experimentando trastornos inesperados. Los terremotos, que antes eran raros en ciertas áreas, se están volviendo más frecuentes y poderosos, mientras que las tormentas destructivas parecen aparecer con mayor intensidad y las temperaturas récord se están convirtiendo en la norma. Todos estos acontecimientos indican un aumento innegable de los desastres naturales, una escalada que coincide de manera inquietante con las predicciones de Edgar Cayce, cuya previsión ha demostrado ser sorprendentemente precisa. Lo que estamos presenciando no es simplemente una serie de incidentes aislados, sino una fase de intensificación, que señala el comienzo de transformaciones aún más profundas y de mayor alcance. En los últimos años, la frecuencia y la gravedad de los terremotos han aumentado drásticamente. Países como Turquía, Indonesia y Chile han sido golpeados por temblores devastadores, y los expertos están cada vez más preocupados por los riesgos sísmicos que plantean a las regiones densamente pobladas. Edgar Cayce previó estos eventos como parte de un cambio geológico global más amplio, y los describió como los primeros signos de una transformación en la corteza terrestre. Predijo que las fallas tectónicas que habían estado inactivas durante mucho tiempo, en particular las del Cinturón de Fuego del Pacífico, se reactivarían, desatando poderosos temblores que podrían alterar la forma de regiones enteras. Las visiones de Cayce se ven respaldadas por el alarmante aumento del nivel del mar, un fenómeno que se ha intensificado mucho más rápidamente de lo que los científicos anticiparon. Los casquetes polares se están derritiendo a un ritmo acelerado, poniendo en grave riesgo a las ciudades costeras de todo el mundo. Lugares emblemáticos como Venecia, Nueva York y Río de Janeiro enfrentan la amenaza muy real de inundaciones permanentes, con millones de personas viviendo en áreas que pronto podrían quedar sumergidas. Cayce había advertido sobre este escenario, prediciendo que el aumento de los océanos se llevaría naciones enteras, lo que remodelaría drásticamente la geografía del mundo. A medida que los mares invadan las áreas costeras, poblaciones enteras pueden verse desplazadas y naciones que alguna vez prosperaron al borde del agua podrían perderse para siempre. Igualmente preocupante es la creciente ferocidad de las tormentas y los huracanes. En los últimos años, el número de ciclones de categoría 4 y 5 ha aumentado, dejando destrucción a su paso y obligando a millones de personas a huir de sus hogares. Estas tormentas no solo son más frecuentes, sino que también se están intensificando en severidad, y algunas de ellas son las más poderosas de las que se tiene registro. Cayce habló de una época en la que las fuerzas de la naturaleza se volverían impredecibles y devastadoras, y en la que el propio clima se convertiría en una fuerza destructiva e incontrolable. Los patrones climáticos extremos que estamos presenciando hoy parecen validar esta predicción, lo que deja a los expertos luchando por encontrar explicaciones. Si bien algunos atribuyen estos fenómenos a ciclos naturales, la creciente intensidad y frecuencia de estos eventos parecen reflejar las advertencias de Cayce. Según Cayce, lo que estamos experimentando ahora es solo el comienzo. Advirtió que estos desastres naturales eran meros precursores de cambios aún mayores que pronto se extenderían por toda la Tierra. Predijo una época en la que ningún lugar del planeta sería inmune a las consecuencias de estos cambios globales, lo que señala el comienzo de una era en la que se pondría a prueba el tejido mismo de la civilización humana. Fue explícito acerca de los cambios geográficos que podrían alterar por completo el mapa del mundo. Los terremotos, las inundaciones y las tormentas, predijo, no solo serían fuerzas destructivas, sino que también contribuirían a la reconfiguración de los continentes y los océanos. Cayce advirtió que ciudades enteras desaparecerían, tragadas por la tierra o consumidas por el aumento del nivel del mar, mientras que nuevas masas de tierra podrían surgir de las profundidades del océano. Algunas de las áreas más vulnerables, según Cayce, serían los Estados Unidos, en particular la costa oeste, que predijo que sería golpeada por terremotos catastróficos. En este escenario, gran parte de California podría eventualmente sumergirse bajo el océano. De manera similar, vio regiones del sur de Europa y partes de Asia enfrentando hundimientos catastróficos, mientras que nuevas tierras surgirían en los océanos Atlántico y Pacífico, alterando dramáticamente el mapa del mundo. Una de las predicciones más intrigantes de Cayce involucraba el regreso de la Atlántida, la legendaria civilización perdida.
creía que partes de esta antigua masa de tierra sumergida podrían resurgir en las próximas décadas, sirviendo como un signo visible de los profundos cambios que están ocurriendo en la Tierra. Curiosamente, ciertas anomalías detectadas en el fondo del océano en el Atlántico han despertado el interés de los científicos, lo que sugiere que puede haber algo de verdad en la teoría de Kayce. Aunque todavía no se han obtenido pruebas definitivas, estos hallazgos siguen despertando curiosidad y especulación, y confieren un aire de misterio a las palabras proféticas de Kayce. Al observar la creciente frecuencia de los desastres naturales, el aumento del nivel del mar y la creciente intensidad de las tormentas, resulta evidente que el mundo está atravesando una transformación espectacular, una que Edgar Cayce predijo con asombrosa claridad. Ya sea que estemos presenciando las primeras etapas de los cambios que predijo o simplemente viviendo un período de desafíos ambientales extraordinarios, la necesidad de concienciación y preparación nunca ha sido más urgente. Las visiones de Kayce, aunque inquietantes, sirven como un poderoso recordatorio de que el futuro del planeta, y de la humanidad misma, puede estar determinado por fuerzas que escapan a nuestro control. La pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para afrontar los profundos cambios que se avecinan? Además de sus predicciones sobre las transformaciones geológicas de la Tierra, Edgar Cayce también habló de cambios dramáticos en los polos magnéticos del planeta. Explicó que estos cambios no solo serían fenómenos físicos, sino que tendrían efectos profundos en la vida humana misma. Tales alteraciones interferirían en sistemas vitales como la navegación, la comunicación e incluso la salud humana. En los últimos años, estudios científicos han confirmado que el campo magnético de la Tierra se está debilitando y que los polos se están desplazando gradualmente, un desarrollo que parece coincidir inquietantemente con las previsiones de Kayce. Según él, estos cambios no se desarrollarían lentamente, sino que se producirían con una fuerza rápida y abrumadora. Imaginó estas transformaciones geográficas como el comienzo de una nueva era, una en la que el planeta experimentaría un ajuste para alinearse con un ciclo universal mayor. Pero Kayce advirtió que este ajuste tendría un costo significativo, trayendo destrucción y sufrimiento a las regiones más afectadas. Kayce también entendió estas transformaciones no solo como cambios físicos en el terreno de la Tierra, sino como manifestaciones externas de cambios más profundos y espirituales. Previó que los fenómenos meteorológicos extremos, que antes se consideraban raros, se volverían cada vez más comunes. Estas catástrofes, sugirió, no eran meros sucesos naturales, sino reflejos del desequilibrio moral y espiritual de la humanidad. Hoy, vemos muchos de estos cambios desarrollándose en tiempo real. Las olas de calor de una intensidad sin precedentes están provocando incendios forestales que devastan bosques, ecosistemas y comunidades por igual. Al mismo tiempo, las lluvias extremas y las inundaciones están desplazando a millones de personas en todo el mundo. La imprevisibilidad del clima es una realidad diaria. Algunas regiones sufren sequías graves mientras que otras sufren inundaciones, ambas en períodos inquietantemente breves. Estos fenómenos parecen reflejar la visión de Kayce de un mundo cada vez más sujeto a patrones climáticos erráticos y extremos, donde el clima de la Tierra se vuelve menos predecible y más destructivo. Edgar Cayce creía que estos cambios climáticos estaban directamente relacionados con las acciones de la humanidad, en particular la creciente tendencia al egoísmo, la codicia y la explotación desenfrenada de los recursos naturales. Advirtió que tales comportamientos acelerarían la crisis ambiental global, provocando consecuencias catastróficas que pondrían en peligro a las generaciones futuras. Hoy, el mundo está sufriendo las consecuencias de estos comportamientos. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación generalizada de los océanos son una prueba innegable de que estamos en el camino predicho por Kayce. La degradación del planeta, como previó Kayce, es un reflejo directo del declive moral y espiritual de la sociedad humana. También predijo un creciente desequilibrio emocional y espiritual dentro de la humanidad, previendo un aumento de los conflictos, las divisiones políticas y sociales y un individualismo intensificado que tensaría los vínculos sociales. Esta visión es profundamente relevante hoy, cuando presenciamos un mundo marcado por tensiones globales, polarización política y protestas a gran escala que revelan profundas fracturas sociales. Kayce vio estos eventos como algo más que simples signos de un mundo en problemas,
Kaize también advirtió que el tiempo se estaba agotando y que ignorar estas señales conduciría a consecuencias irreversibles. En sus profecías, Kaize también advirtió sobre las importantes perturbaciones en las relaciones internacionales que resultarían de eventos globales catastróficos. Habló de crisis que empujarían a las naciones a un conflicto directo, mientras que otras se verían obligadas a formar nuevas alianzas para sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente. Según Kaize, la geopolítica sufriría una profunda transformación a medida que los desastres naturales y la lucha por los recursos cada vez más escasos, como el agua, el petróleo y los minerales raros, se volvieran más intensos. Hoy, estamos presenciando las primeras etapas de estas tensiones. A medida que el cambio climático se acelera, la competencia por los recursos esenciales se está intensificando. Algunas regiones enfrentan una grave escasez de agua, mientras que otras se ven inundadas por tormentas implacables. Estas condiciones podrían desencadenar conflictos regionales y, en el peor de los casos, conducir a guerras a gran escala, tal como predijo Kaize. Además, la creciente frecuencia de los desastres naturales, junto con el aumento del nivel del mar, está amplificando la crisis migratoria mundial. Las zonas costeras, ya vulnerables a las inundaciones, y las regiones afectadas por sequías extremas están viendo a poblaciones obligadas a huir de sus hogares en cantidades sin precedentes. Millones de personas están siendo desplazadas, no solo por catástrofes naturales repentinas, sino por cambios ambientales de lenta evolución que vuelven inhabitables regiones enteras. Esta migración masiva de poblaciones en busca de seguridad y recursos podría conducir a una inestabilidad geopolítica a escala mundial, ya que los países luchan por dar cabida a estas cifras crecientes de refugiados y migrantes. De esta manera, la transformación física del planeta y los trastornos sociales, políticos y económicos resultantes están entrelazados, uno reforzando al otro en un ciclo de crisis creciente que Kaize previó hace décadas. Al observar el estado actual del mundo, la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la creciente competencia por los recursos y los efectos desestabilizadores del cambio climático, resulta evidente que las predicciones de Edgar Kaize están lejos de ser fantasías lejanas. Los desafíos que enfrentamos hoy reflejan sus advertencias, lo que hace que sea aún más urgente atender su llamado a la autorreflexión, la renovación y la acción. Si la humanidad quiere evitar lo peor de estos resultados, debe reconocer que el momento de cambiar es ahora, antes de que estos cambios se vuelvan demasiado abrumadores para revertirlos. El camino hacia la curación y la supervivencia, según Kaize, radica en nuestra capacidad colectiva de reconocer la interconexión de nuestras acciones, el planeta y los demás. Frente a los desafíos crecientes, las ideas de Edgar Kaize ofrecen una hoja de ruta fundamental para sobrevivir a la convulsión que previó. Subrayó la urgencia de la situación e instó a la humanidad a tomar medidas proactivas no solo para prepararse físicamente para las transformaciones inminentes, sino también para evolucionar espiritual y moralmente. Kaize creía que la supervivencia de la humanidad frente a un cambio tan profundo dependería de un cambio en la conciencia colectiva, un despertar en el que los individuos y las naciones reevaluaran sus prioridades, comportamientos y conexiones entre sí. Este cambio sería crucial para atravesar los tiempos difíciles que se avecinaban, permitiendo a la humanidad crecer espiritualmente y adaptarse a un mundo en rápida transformación. A pesar de las señales cada vez más evidentes de la crisis que se avecina, muchos aún subestiman la gravedad de las transformaciones que predijo Kaize. Los gobiernos, los científicos y la sociedad en general siguen en gran medida sin estar preparados para los cambios sísmicos que ya se están produciendo. Esta falta de preparación, agravada por las divisiones políticas y económicas, no hace más que amplificar el potencial de desastre. Las respuestas lentas y a menudo desorganizadas a los desastres naturales y al cambio climático han obstaculizado la cooperación mundial, impidiendo que el mundo desarrolle estrategias conjuntas que puedan ayudar a mitigar los impactos de estas crisis. La cuestión del cambio climático, en particular, exige un esfuerzo global unido. Sin embargo, el mundo sigue dividido, y los gobiernos siguen priorizando el crecimiento económico a corto plazo por sobre la sostenibilidad ambiental a largo plazo. A pesar de las claras señales de una crisis ambiental, la comunidad científica se enfrenta a importantes desafíos para predecir el momento y la ubicación precisos de los acontecimientos catastróficos. Esta incertidumbre deja a las poblaciones vulnerables y sin preparación,
lo que hace aún más difícil anticipar y responder a los peores escenarios. Sin embargo, tal vez la mayor barrera para prepararse para el futuro sea la falta de concienciación entre el público en general. Aunque algunas personas y comunidades han comenzado a reconocer la gravedad de la situación, muchos todavía se aferran a la creencia de que las cosas eventualmente volverán a la normalidad. El bombardeo constante de información, junto con el escepticismo generalizado, ha creado una barrera para la comprensión. Como resultado, gran parte de la población sigue lamentablemente desprevenida para los desastres naturales, los cambios geopolíticos y las convulsiones económicas que Kaize predijo. En medio de estos desafíos, las advertencias de Kaize sirven como un llamado a la acción. El momento de prepararse es ahora. Retrasar la acción solo hace más difícil evitar las consecuencias devastadoras que ya se han puesto en marcha. Al aceptar la urgencia de su mensaje, la humanidad puede comenzar a tomar las medidas necesarias para asegurar la supervivencia y, en última instancia, reconstruir un mundo más sostenible y armonioso. Kaize también creía que estos cambios catastróficos eventualmente señalarían el amanecer de un profundo renacimiento espiritual y cultural. Kaize predijo que el redescubrimiento de la Atlántida, junto con su conocimiento avanzado, desempeñaría un papel crucial en la orientación de la humanidad hacia una existencia más iluminada y armoniosa. Para Kaize, no se trataba solo de descubrir tecnologías perdidas, sino de redescubrir las lecciones espirituales y morales que se habían dejado de lado en la era moderna. El conocimiento de las civilizaciones pasadas, en particular la Atlántida, serviría como un puente para reconectar a la humanidad con el mundo natural, restablecer el equilibrio y proporcionar un camino para superar las crisis actuales. Este despertar de la sabiduría antigua coincidiría, según Kaize, con una transformación en la conciencia humana que permitiría la creación de una nueva sociedad fundada en principios de justicia, cooperación y sostenibilidad. En esta nueva era, el materialismo y el individualismo darían paso a un mayor enfoque en el bienestar colectivo, la compasión y el crecimiento espiritual. Kaize imaginó un mundo donde las naciones, después de haber soportado las dificultades de los desastres naturales y la agitación social, forjarían nuevas alianzas basadas en el entendimiento mutuo y la responsabilidad compartida. En lugar de centrarse en el poder y el dominio, los países se unirían para reconstruir el planeta, trabajando en colaboración para garantizar el bienestar de todos sus habitantes. Esto no solo marcaría un punto de inflexión para la humanidad, sino que sentaría las bases para una sociedad donde prevalecerán la unidad, la sostenibilidad y la paz, guiando al mundo hacia un futuro más armonioso y justo. La visión de futuro de Edgar Kaize exige una transformación profunda, tanto en el mundo físico como en la conciencia colectiva de la humanidad. Si bien los avances tecnológicos desempeñarán un papel fundamental en la configuración de esta nueva era, Kaize enfatizó que la tecnología debe aprovecharse éticamente, con un propósito moral más elevado. Debe servir al bien mayor de la humanidad, promoviendo la sostenibilidad y fomentando conexiones más profundas. Los avances en energía, infraestructura y comunicación ayudarán a construir una sociedad más resiliente y conectada, pero deben guiarse por la sabiduría y el crecimiento espiritual que experimenta la humanidad durante estos tiempos de agitación. En el centro de la profecía de Kaize se encuentra un mensaje de esperanza. A pesar de los abrumadores desafíos predichos, terremotos, tsunamis, condiciones climáticas extremas y cambios en los polos magnéticos, Kaize creía que estos eventos catalizarían un despertar espiritual. Aunque la transformación no sería fácil ni instantánea, vio en ella una oportunidad para que la humanidad evolucionara y se elevara por encima de la adversidad, creando en última instancia un futuro arraigado en la paz, la unidad y la comprensión. Este mensaje es a la vez optimista y urgente, e insta a la humanidad a asumir la responsabilidad de su crecimiento espiritual para poder afrontar los desafíos que se avecinan. Las percepciones de Kaize sobre el futuro de la Tierra sugieren que el planeta está atravesando un proceso de ajuste, impulsado por un ciclo universal mayor. Los eventos catastróficos que previó no son simplemente fuerzas destructivas sino también oportunidades para la transformación colectiva. El desafío clave, según Kaize, será el costo emocional, mental y espiritual que estos cambios tendrán para la humanidad. Las personas deberán adaptarse, despojándose de los valores materialistas y abrazando conexiones más profundas entre sí, el planeta y las fuerzas espirituales superiores.
Este cambio puede no ser fácil para todos, especialmente para aquellos que se aferran a las viejas formas de vida, pero para aquellos abiertos al cambio, representa una oportunidad de renovación y crecimiento, un camino hacia un mundo más equilibrado y armonioso. Un aspecto central de las predicciones de Kaize es el redescubrimiento de civilizaciones antiguas, en particular la Atlántida. Él vio la sabiduría de estas culturas perdidas, tanto tecnológica como espiritual, como esencial para guiar a la humanidad a través de la transformación venidera. Este conocimiento antiguo restablecería el equilibrio entre la ciencia, la naturaleza y el espíritu humano, ayudando a la humanidad a reconectarse con el mundo natural de una manera que la sociedad moderna ha olvidado. La afirmación de Kaize de que la Gran Pirámide de Giza contiene registros ocultos de la verdadera historia de la humanidad agrega una capa de intriga, especialmente a medida que la tecnología moderna continúa revelando nuevos secretos sobre la pirámide y sus misterios más profundos. Además de descubrir la sabiduría antigua, Kaize enfatizó la importancia de reconocer los signos del cambio, tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Vio los crecientes desastres naturales, las crecientes tensiones sociales y los descubrimientos inesperados como indicadores de que la humanidad está entrando en una nueva fase. Aunque los desafíos físicos y materiales de esta transformación serían difíciles, Kaize creía que conducirían a un renacimiento espiritual, cambiando las prioridades globales de la competencia y el materialismo hacia la cooperación, la compasión y la unidad. En última instancia, el mensaje de Kaize es de profunda esperanza. A pesar de la agitación y el sufrimiento que predijo, creía que la humanidad tenía el potencial de superar estos desafíos. Al reconectarnos con las verdades más profundas de la existencia y abrazar un futuro más iluminado, podemos reescribir la historia de nuestra civilización. Las palabras de Kaize invitan a la reflexión y la acción, instándonos a prepararnos para los cambios que se avecinan, tanto dentro de nosotros mismos como en el mundo que nos rodea. Mientras enfrentamos los signos cada vez más evidentes de la transformación, las profecías de Kaize nos desafían a elegir una nueva dirección, una basada en la armonía, la unidad y el crecimiento espiritual.